En el capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos, solamente vamos a leer un solo versículo, que sería el 21. Versículo 21, hermanos, en el capítulo 8 a los romanos. Si puede leerlo juntamente conmigo, hermanos, en voz alta, le agradeceré que me acompañe. Dice la letra de este versículo: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quisiera que nuestro tema fuese esta tarde la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a orar brevemente para nosotros. Amado Dios, gracias una vez más porque tu pueblo se reúne en esta hora, habiendo, Padre Santo, gozado, Señor, de tu presencia por la mañana. Y qué doble privilegio nos das, Padre Santo, a los que hemos venido de nuevo para congregarnos con los hermanos que en esta hora han venido a buscar tu rostro. Dales también alimento espiritual, amado Dios, así como en la mañana, Padre Santo, hablaste, trataste con tu iglesia. Así, Dios Santo, vuelva a tratar esta tarde. Opere, Padre Santo, su Espíritu Santo, y viviste satisfactoriamente, mis hermanos. Te hablo, Señor, que me use como un solo instrumento y transmita, amado Dios, su palabra. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Siéntese, hermanos. Quiero leerlo de nuevo, hermanos, para que tener fresca esa palabra. Pero también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, este capítulo 8 de esta carta doctrinal a los romanos es la culminación, hermanos, de la exposición que viene haciendo el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Empezó, hermanos, señalando, hermanos, la condenación del hombre. Declaró el apóstol Pablo que Dios tiene todos los elementos de juicio para condenar, para declarar bajo condenación a toda la humanidad. Como dice en el versículo 1:16, capítulo 1:16, dice: por cuanto todos pecaron, ese es Romanos 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice en el capítulo 1 que no hay, hermanos, el capítulo 2 dice: no hay justo ni aún uno. Y el capítulo 1, hermanos, declara que el hombre está bajo condenación. El judío primeramente y también el griego. Delante de Dios solamente hay dos pueblos. El pueblo, dice, los judíos y los gentiles. Y ambos, declara el apóstol Pablo con su inspiración divina, dice: están bajo condenación. Pero hoy vamos a tratar, hermanos, tres aspectos importantes de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay una cosa hermosa, hermanos, que quisiera mencionar. ¿Saben ustedes, hermanos, que el día 31 de octubre muchos cristianos recordaron el aniversario de la Reforma Protestante? Que hubo varios caudillos, entre ellos uno que fue Martín Lutero. Hermanos, Martín Lutero era un monje católico, y cuando él encontró, hermanos, este versículo 1 que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque dice, no quiero mentir, hermanos, dice, esas palabras fueron las que tocaron el corazón de este hombre. Versículo 16 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entendiendo, Lutero, hermanos, que el hombre alcanzaba la justificación de su alma, el perdón de sus pecados, no por obra alguna que pudiera hacer el hombre, sino por fe en Jesucristo. Contradiciendo de esta manera, hermanos,
lo que la práctica estaba haciendo la Iglesia Católica, que imperaba en ese tiempo, la Iglesia papal, con la venta de las indulgencias. Allí un hombre con poder económico podría comprar la salvación de las almas de toda su familia. Bastaba con que dijera: quiero que me vendan tantas de indulgencias para que, si yo llegara a pecar en el futuro, aquí está la ofrenda por mi pecado. Era un comercio, hermanos, la venta de indulgencias de distintas maneras. Cuando este hombre estaba viendo un video ayer en el internet y dice: este hombre Lutero no hallaba tranquilidad, su alma no se saciaba con eso. Él decía: no puede ser posible que yo pueda comprar mi salvación, el perdón de mis pecados. Y nunca estuvo tranquilo. Algo él sentía, aunque él vivió una vida religiosamente bajo penitencias, ayunos y demás cosas, y disciplinas muy estrictas. Él decía: no tengo paz en mi corazón, no puedo aceptar que ya no tengo la seguridad de ser salvo, no tengo la seguridad del perdón de mis pecados. Y tenía razón. Y nadie puede encontrarlo, hermanos. Nadie puede sentirse satisfecho realmente si no ha encontrado en Cristo su salvación. No puede ser posible. Entonces este hombre sufrió mucho hasta que fue llegando a esta parte de la Escritura. Dijo: el justo por la fe vivirá. Y se declaró en rebeldía a las disposiciones del papado, y prorrumpió de tal manera, hermanos, que él quiso hacer una reforma interna para esta maquinaria llamada Iglesia Papal. Obviamente no podía caber una reforma dentro de este sistema de religión. Entonces, hermanos, lo persiguieron a costa también de decir que aquel que matara a Lutero se ganaba muchos años de vida eterna. Cualquiera que matara a un protestante tenía, hermanos, las puertas del cielo abiertas. Así es que a matar protestantes para tener la salvación de su alma. Muchos pecados perdonados, hermanos. Entonces, hermanos, aquí nosotros no nos debemos a la reforma protestante. Gracias a Dios, históricamente los bautistas podemos decir que somos un remanente neotestamental, un pueblo que ha conservado la línea de pensamiento, la línea de doctrina, de fe del Nuevo Testamento. Pero, hermanos, gracias a la reforma se cobró fuerza, y hermanos, nos debemos, no propiamente a la reforma, pero sí nos debemos, hermanos, al florecimiento que se tuvo después de ese movimiento. Y, hermanos, pero hay una cosa importante aquí. Yo quisiera hacer notar tres cosas, hermanos. Primero, el versículo, vamos al capítulo 8 y versículo 1, hermanos. Dice aquí, hermanos, tres cosas que Cristo ha hecho posibles, hermanos, en nosotros. Cristo nos ha trasladado del terreno de la condenación al terreno de la liberación. Amén. Glorioso. El capítulo 8, el versículo 1 dice, hermanos, les decía tres cosas que quisiera anotar, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación. Contraponiéndose esto, hermanos, a lo que antes Pablo nos declaraba a todos bajo condenación. Cuando estábamos sin Cristo, estaba toda la condenación de la ley sobre nosotros, sobre la santidad del Señor. Todo estaba en nuestra contra, y éramos hijos de ira, y éramos, hermanos, muertos en delitos y pecados. Éramos, hermanos, contrarios a Dios, éramos enemigos de Dios. Pero, hermanos, tenemos que recordar esto siempre, hermanos. Les decía yo, ¿por qué mencionaba esto de Lutero, hermanos? Porque esta carta, hermanos, fue un despertar espiritual para aquel hombre llamado Lutero. Él encontró, hermanos, por una parte toda la condenación para el hombre, pero también en los capítulos siguientes, al capítulo 1, dice: hay justificación en Cristo. Así es. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después que hemos sido justificados, hermanos,
nos lleva al terreno de la santificación. Puede ser que un hombre que estaba bajo condenación y muerto en delitos y pecados, ahora se levanta en santidad por la sangre preciosa de Cristo. Amén de Dios. Pero la cuarta cosa y el cuarto tabú que le llaman la cadena de oro es, hermanos, la glorificación. Hermanos, yo quisiera que pensáramos esta tarde, ¿qué pasó, hermanos, con nosotros el día que sinceramente aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? Yo quisiera, hermanos, poder explicar como quisiera explicarlo, pero ¿qué fue la hermosura del acontecimiento que aconteció en mi vida, como en la de usted, el día que usted abrió su corazón a Cristo y lo recibió como su suficiente Salvador? Cuando usted sintió esa necesidad de humillarse ante Él y decirle: Señor, no puedo más, estoy bajo condenación. Y usted se sintió, hermanos, perdido, se sintió, hermanos, lejos de Dios y abatido. Pero cuando usted abrió su corazón y dijo: Cristo, ven a mi corazón, y lo recibió con sus hermanos, entonces algo muy grande pasó. Algo muy grande pasó, hermanos. Si usted no lo ha podido entender, me dijo, estaba preparando un tema sobre el progreso de la fe, inspirado en el capítulo 9 de Juan. El progreso de aquel hombre ciego. Me le dijeron: ¿qué dices del que te sanó? Pues es un buen hombre. Y luego al rato le dijo: ¿qué dices del que te sanó? Que es profeta. Y luego al rato le dijeron: ¿qué dices del hombre? Dijo que es de Dios. Amén. Hermanos, así debe progresar nuestra fe. A lo mejor en un instante no podemos entender ni explicar qué fue lo que pasó en mi vida. Lo cierto es que algo grande pasó. Del día que yo acepté a Jesucristo, por eso dice la Escritura que hubo gozo en el cielo por un pecador que se arrepentía en la tierra, hermanos. Porque es una cosa trascendental que sube hasta el mismo cielo. Esto, hermanos, que si pudiéramos decir, cuando estamos tratando con Dios, cuál es la obra maravillosa que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y todo depende de que usted acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Cosas que, ojo, no vio, ni oído ha oído, son las que Dios tiene preparadas para usted y para mí. Desde el momento mismo en que usted dobló su rodilla, se humilló ante su Señor, Cristo entró en su corazón, aconteció algo verdaderamente grande. Dijo el Señor a sus discípulos cuando decían: veíamos a Satanás caer como un rayo, lo veíamos derrotado. Amén. Y dijo el Señor: no maravilléis por eso, más cosas grandes verán. Y les digo: maravíllense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. El día que yo creí, mi nombre fue escrito en el cielo. Qué glorioso es eso, hermanos. Verdaderamente la obra de salvación en Cristo, hermanos, no es una cosa así pasajera, hermanos. Es algo hermoso, verdaderamente, hermanos, inexplicable. ¿Cómo fue que yo, estando bajo condenación, ahora el Señor me traslada al terreno de la santificación, de la justificación? Y ahora, hermanos, dicen aquí: a la libertad gloriosa de los hijos de Dios que depende de estas cosas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación. ¿No se maravilla, hermanos? Es aquí que ahora no hay quien me pueda condenar. No hay ley que me condene. La ley que se levantaba, hermanos, la ley divina, descargó toda su peso y su furia sobre el Hijo amado de Dios en la cruz del Calvario, para que yo no sufriera, hermanos, ni usted sufriera los estragos de la justicia divina. Él pagó por mí. La ley, para la ley estoy muerto, porque Cristo fue muerto por la ley. Entonces el pecado, hermanos, ya no se va a enseñorear de mí, porque el Señor me ha liberado de la esclavitud del pecado. Ahora soy libre. Para la gloria de Dios, hermanos, somos libres. Amén. Ya no estamos bajo esclavitud de nada. Y dice allí, el versículo 8. Vamos a leer el versículo, léalo con su vista, hermanos.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dice, hermanos, que ahora tenemos de nuestra parte la alianza, el apoyo, la fortaleza del Espíritu de Dios. Ya no estamos ni debemos militar en la carne. La carne ha sido declarada vencida. La carne ha sido crucificada en la cruz del Calvario. Dirá usted, bueno, pero es aquí que vivimos en un pueblo. Sí, tenemos la naturaleza de Adán, nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, hermanos, aquí viene el segundo punto. Dijimos ninguna condenación. Ahora veamos, ninguna obligación tenemos para con la carne. No somos deudores a eso, dice el versículo 12, hermanos. Ninguna obligación tenemos para servirle a la carne. No debemos sentirnos impulsados, ni invitados siquiera, hermanos, ni seducidos, hermanos, a la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Porque tenemos viviendo nosotros una vida nueva, que está fundamentada en el Espíritu de Dios, hermanos. Amén. Y qué hermoso, hermanos, ver el versículo 12. Dice el versículo, estamos en el capítulo 8 de Romanos. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Hermanos, ¿cómo pudo operarse esto? Cuando estábamos sin Cristo y sin Dios en el mundo, por naturaleza estábamos apegados a los deseos de la carne. Pero ahora ya no tenemos deuda con la carne, ya no debemos servirle. Y en eso se nota los que verdaderamente han sido salvos, hermanos, en que los deseos carnales, los deseos de las insanos de la carne, ya no están en nosotros. Por eso dice Pablo, que hagamos morir las obras de la carne. Si verdaderamente, hermanos, yo quiero que entendamos esto, si verdaderamente hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, entonces ya no hay vislumbres, ya no hay señales, ya no hay vestigios de andar en una vida carnal. Sí, Señor. Usted dirá, pero virtualmente, porque en la realidad sí vemos que es porque existe el cristiano carnal. Sí, sí existe, hermanos, pero no debiera haber. Porque dice aquí, hermanos, que los que viven en la carne buscan las cosas de la carne, pero ya no debemos hacer eso. ¿Por qué hacemos eso? Porque, hermanos, estamos alimentando más nuestra naturaleza pecaminosa. Este cuerpo, hermanos, todavía no ha sido redimido. Nuestra alma está salva por Jesucristo. Pero este cuerpo está sujeto todavía, hermanos, a las debilidades de la carne. Hasta que el Señor nos libre de este cuerpo de muerte, como dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Esta carne me impulsa a pecar. En este cuerpo tenemos deseos correctos y deseos lícitos y deseos ilícitos. Cuando nos movemos hacia lo ilícito delante del Señor, es cuando cometemos el pecado. El pecado está aquí en el siguiente, hermanos. El Señor, para quitarnos ese pecado, esa siguiente necesita, hermanos, que muramos. Ese día somos liberados. Y estaba viendo, hermanos, dice cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. En verdad, hermanos, esa es la experiencia del cristiano. Vive una vida nueva, una vida gloriosa, una vida que glorifica al Señor, pero se da cuenta que hay momentos de debilidad,
y que limita, aunque sea momentáneamente, bajo los deseos no correctos delante de Dios. Esa naturaleza está ahí, hermanos, todavía. Y algún día seremos liberados en esa libertad gloriosa, hermanos. ¿Por qué? Porque esa libertad gloriosa, hermanos, en parte, como dice el apóstol, fuimos salvos en esperanza. Un día platicaba con mi esposo y le dije, fíjate que somos salvos, pero todavía no somos salvos. Ya me confundiste. ¿Cómo que somos salvos y todavía no somos salvos? Le dije, mira, somos salvos por fe en Jesucristo, pero nuestra salvación se va a realizar cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Digo, no, pues entonces me desanima. Entonces, ¿hasta voy a ser salvo hasta que esté allá? Le digo, no, el Señor me lo ha prometido y el Señor dice que ya nos justificó. Y eso ya lo declara como un asunto pasado, hermanos. Sin embargo, la salvación es algo que ya aconteció en nuestras vidas y cada día el Señor nos está salvando. Todos los días somos salvos por su gracia, hermanos. Todos los días. Pero la consumación de nuestra salvación se va a llegar el día que el Señor me levante mi alma y yo llegue a su presencia. Amén. Entonces ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor para mí, porque esas cosas viejas pasaron. Entonces, por eso le digo, somos salvos y no somos salvos. Bueno, pues ahora sí, ya me acabas. ¿Ahora qué voy a hacer? Le dije, sí, porque yo me voy a declarar, por fe hoy soy santo. Mis pecados han sido perdonados. Y yo soy hijo de Dios, tengo una vida nueva. Pero estoy en un terreno todavía donde el pecado me asedia, donde el pecado me está poniendo tropiezo. El día que el Señor me levante de esta tierra, entonces seré salvo en gloria. Y entonces gozaré la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, eso que estamos en esperanza, pero sabiendo, hermanos, el siguiente punto nos dice: ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Nos habla de nuestro estado, de nuestra posición delante de Dios ahora, de nuestra condición que tenemos ahora como hijos de Dios. Y luego nos habla de nuestra condición, hermanos, en nuestra posición que estamos, ya no tenemos obligación a servirle a la carne, hermanos. Usted siéntase libre de decir no, a la carne no. No tengo el por qué andar en la carne. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 6: consideraos muertos al pecado. Yo estoy muerto para la cantina, ya no vivo. Yo para el cigarro ya no vivo, hermanos. Yo para los placeres del mundo ya no vivo, hermanos. Gloria a Dios. Ese hombre se anduvo algún tiempo en esos caminos, ya no lo verán ahí, ya se murió. Estoy muerto para el pecado, hermanos. Dicen que los muertos en el Halloween vienen a buscar venganza. No puede ser. Esos que dicen que están muertos no están muertos, nomás se hacen los muertos. Pero ahí andan pecando. Los cristianos sí somos, hermanos, debemos considerarnos espiritualmente muertos. Amén. Que no se enseñoree más el pecado en vuestras vidas. De modo que obedezcáis en sus concupiscencias, en sus pasiones bajas. Eso ya no es para nosotros. Como hijos de Dios, santos, santificados, ya ese pecado ya no existe para nosotros. No existe, pero sí existe. Porque ahí se levanta a veces, hermanos, la fuerza del pecado. ¿Cuándo? Cuando no estamos alimentando nuestra vida espiritual, hermanos. Les digo, hermanos, no se descuiden. El hermano más santo, más consagrado, más seguro de su salvación, no venga a los cultos, porque por X circunstancias y se va a ir enfriando, No se pierde la salvación, pero sí se pierde, hermano, la consagración, se pierde el gozo de ser salvos, se pierden muchos privilegios que tienen los hijos de Dios en gloria. Hermanos, el día que usted no puede venir, mayormente cuando lo hace deliberadamente, hoy no quiero ir. En la mañana me habló alguien de mi familia y me dijo: yo voy a estar predicando. Le dije: pues un hermano predicador. Y bueno, lo veré si puedo ir con vos. Le dije: no, es día del Señor.
Y lo recombino y digo, bueno, está bien, entonces voy. Hermanos, muchas veces, ¿por qué circunstancias ponemos un pretexto? No. Yo predicaba una vieja mejor. Entonces, hermanos, hay una necesidad de decir, yo me estoy empleando, estoy descuidando mi vida espiritual, entonces ya voy a tener menos fuerza, hermanos. Hagan de cuenta, hermanos, ¿por qué queremos ponernos los de 60 y más, queremos andar detrás de las enfermeras? No me ponen la de la influenza, ¿para qué? Para inmunizarnos, hermanos. Ya me ponen la de la influenza. Fui hace pocos días y dijeron que si trae catarro, no. Dije, no, pues si trae. No, déjense hasta después. Hermanos, ¿por qué? Porque queremos ser inmunes al ataque de la influenza de esta temporada. Porque así deberíamos, hermanos, nosotros levantar nuestras defensas hacia el pecado. ¿Cómo? Dice el apóstol, no proveáis. Yo pienso que cuando nos vamos a comprar una contratación de televisión por cable, entonces internet, las cosas, hermanos, sí estamos proveyendo para la carne. ¿Qué piensa usted? Cuanto más abrimos las ventanas, hermanos, de tener acceso a tantas cosas pecaminosas, estamos alimentando nuestra carne. Sí, hermano, créanmelo. No proveáis para los deseos de la carne, hermanos, porque sí, somos dados de ser hermanos. Aunque usted no se ponga los disfraces del Halloween, pero los vende y gana dinero en esos días, está proveyendo para las obras infructuosas de la carne. Era claro, nos quedó claro el mensaje. Aunque nosotros no lo hagamos para nosotros, allá hay un señor que es de la renovación, tiene una tienda y le gusta inquietar a mi esposa cuando le dice, oiga, y allí en su iglesia sanan a los enfermos. ¿Por qué dice que se va a sanar a los enfermos a la hospital central? Y le digo, sí, oramos por los enfermos. Y se le junta mucha gente. Y entonces le dice mi esposa, oiga, si usted lee la palabra, ¿por qué está vendiendo cerveza y cigarros? Ah, mis hijos, o sea, ya ellos que vienen a comprarla. Digo, no, si usted anda leyendo la palabra de Dios, no debe estar vendiendo cigarros ni cerveza. Dice, bueno, ¿qué me llevan? ¿Qué más voy a llevar? Ya cambio de día. Hermanos, no proveáis para los deseos de la carne. Y cada vez, hermanos, que tenemos la facilidad de coquetear con las cosas sensuales, con las cosas de la carne, estamos debilitando nuestras defensas. Y eso no, dice aquí, los que viven en la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que viven guiados por el Espíritu, hermanos, ahora esa es nuestra gran vía, hermanos. Yo creo que la vida cristiana tiene dos líneas paralelas por donde caminar: el impulso de la carne y el impulso del Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos. ¿Cómo es eso? No lo sé, pero el Señor lo ha dicho, que se nos ha dado el sello del Espíritu Santo, que lo tenemos como primicias, como un anticipo de lo que hemos disfrutado en el cielo, hermano. Usted está apartado y sellado para el Señor. Entonces, deudores no somos a la carne, hermanos. Tenemos el 90% a favor de vivir una vida gloriosa para Dios. Y tenemos un 10% que puede representar nuestra carne pecaminosa, para andar, hermanos, fuera de la gloria de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Creo que tenemos más a ganar, hermanos, con el Señor. Ganamos más andando con el Señor que andando en la carne, hermanos. No tenemos por qué andar en la carne. Así de simple. Último punto, hermanos. Dice, ninguna separación. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ya vimos, no hay ninguna condenación. No, si Dios está con nosotros, estamos salvos de toda condenación. No tenemos ninguna obligación con la carne, ninguna obligación con los enemigos de Dios. No hay ninguna obligación para que andemos ahí. No somos deudores a eso, nos debemos a Cristo. Y la tercera cosa es,
nadie, ninguna separación, nadie nos podrá separar, nadie nos podrá quitar las cosas que el Señor nos ha dado. ¿Quién podrá? Dice, y vamos a leer, hermanos, el versículo 35 del capítulo 8. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y hace muchas preguntas aquí el apóstol. Hermanos, la realidad es esta. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién nos podrá quitar, hermanos? ¿Quién nos podrá arrebatar la salvación? Dios nos ha dado una salvación eterna. Y como dijimos, todo depende de que si fuimos sinceros al abrir nuestro corazón a Cristo. Y Él nos puso sello de propiedad, sello de calidad y sello de garantía. Un sello quiere decir eso. Usted es de Dios. Y la calidad suya es santa. Los hijos de Dios son santos. Amén. Y la garantía, hermanos, es que nadie puede violar esa garantía. Nadie puede impedirle al Señor lo que el Señor ha determinado. Él nos ha predestinado en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su presencia, hermanos. Él determinó que nosotros fuésemos hechos a la imagen de Cristo en su gloria. Dice aquí el versículo, es el versículo 38 para adelante, hermanos. No es el que dice versículo. Un día habla de la predestinación, es 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos estos verbos, hermanos, que están en tiempo pasado. Porque el Señor lo da por hecho. Hay partes donde la Escritura dice: el que creyere será salvo. Un día discutí con una persona y dijo: será en el futuro, no ahora. Hermanos, el Señor declara tanto las cosas en tiempo pasado, porque Él puede llamar las cosas pasadas como realizadas y las cosas futuras como hechas también. Entonces, hermanos, para el Señor no hay tiempos que lo limiten. Decir, bueno, si el Señor me declara será salvo, hoy puedo ser salvo. El día de la salvación es hoy. Hoy soy salvo y en el futuro seré salvo. Entonces, en el Señor no hay problema de los tiempos. Él dice que nos glorificó, hermanos. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, fuimos predestinados para ser glorificados con Él. De antemano está predestinado para la alabanza de su gloria. Y dice ahí: antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni lo principal, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un pasaje un tanto, a veces un poco, que genera discusión, pero hermanos, no tocamos esas cuestiones, pero sí podemos decir lo que llanamente entendemos. El Señor nos está garantizando que la riqueza de su gloria que nos ha dado, la posición en que nos ha puesto el Señor, está garantizada. Nadie puede truncar los planes de Dios. Si Él ha dicho que nosotros llegaremos un día a un estado glorioso en su presencia, lo llegaremos. Nadie nos puede separar del amor de Cristo que nos levantó de nuestra condenación. Nadie podrá. Entonces, eso es una cosa, hermanos, que tenemos que atesorar.
doctrinalmente, la salvación está garantizada, nadie me la puede quitar. Decía un hermano, a veces pienso que no soy salvo porque no lo siento, y a veces cantamos, la salvación es algo que se siente, más que de sentirse, es una cosa de creer. ¿Crees? ¿Crees que Cristo te ha salvado? ¿Crees que Cristo te ha perdonado? Lo creo porque Él lo dice en su palabra, que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Y yo lo he dicho. Entonces es cuestión de creerlo, no es cuestión de sentir. Eso puede ser secundario. No depende de lo que yo siento, depende de lo que el Señor ha hecho por mí. Nada hemos podido hacer por nosotros mismos, pero llega el momento en que el Señor nos pide que hagamos algo. Cosas que el Señor tenía que hacer por nosotros para nuestra salvación, Él las hizo. Pero el apóstol Pablo aquí nos pide que hagamos algo, no para ser salvos, sino para manifestar la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso dice que andemos en el Espíritu. Eso es cuestión de nosotros, hermanos. Ahora sí estamos capacitados para eso. Antes no podíamos, porque la carne era débil. Pero ahora, hermanos, es nuestra obligación más por el Espíritu del Señor, con el Espíritu Santo, para que andemos en vida nueva. Lo que el Señor hizo por nosotros, Él lo hizo, porque nosotros no lo podíamos hacer para ser salvos. Él lo hizo. Pero hermanos, ahora hay cosas que debemos hacer nosotros. Esforzarnos en andar guiados por su Espíritu Santo. ¿Sí lo expliquemos? Por eso dice hermanos, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y se manifiestan las cosas del Espíritu, hermanos. Esas son cosas que nosotros tenemos que buscarlas con afán. Andar, hermanos, como manifestando, hermanos, los frutos del Espíritu Santo. Si vivimos con el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Sí me expliqué, no? Entonces, hermanos, recordemos lo que aconteció el día que yo creí en Jesucristo como mi Salvador. El día que usted abrió su corazón al Señor Jesucristo. Ese día cambió su posición delante de Dios, cambió su condición. Ahora somos herederos del cielo y somos coherederos con Cristo. Hermanos, estamos en esperanza de ver la completa liberación de la obra completa. Acuérdense que en el Génesis la tierra fue maldecida por causa del hombre, y toda esta creación gime, hermanos, y nosotros también gemimos por ser completamente, hermanos, entrar en esa liberación por Dios. Estamos en eso, hermanos, estamos en esperanza. Pero el que dice el Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Porque previéndonos que no sabemos el momento y la hora, entonces es mejor que velemos, que nos mantengamos alertas. Porque en el momento que yo no preveo, el Señor me puede llamar. Y decía mi madre, cada noche cuando ella iba a dormir, decía, Señor, perdóname mis pecados por el día de hoy. Porque no quiero que si esta noche tú me llamaras, yo resultara avergonzado en tu presencia. Qué bonita oración. No quiero que, Señor, tú me reproches si esta noche yo llegara a tu presencia. Entonces, velar, llorar, para que conservéis esa gloria para el Señor. Amén. Que vivamos glorificando al Señor con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, porque ya estamos en ese terreno, hermanos, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya debemos empezar a vivir aquí, hermanos, porque un día llegará en plenitud esa liberación. Y no solo de nosotros. El Señor ha empezado por restaurar al hombre caído, y al fin dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando lleguen los días gloriosos del Señor y usted sea un elemento allí de esa vasta creación, que el Señor redime. Y ahorita todos debemos estar pidiendo, Señor, sálvanos ya, quítanos de esta tierra donde estamos propensos
a traer afrenta a tu santo nombre. Pero desde ahora, hermanos, dijo alguien, ¿cómo sabemos si es gallina? Pues si corre como gallina, si grana como gallina, si come como gallina, pues es gallina. Entonces, hermanos, si es hijo de Dios, compórtese como hijo de Dios, para la gloria de su santo nombre. No sé, hermano, esta noche, si el Señor ha tocado su corazón, si le ha sido de bendición este tema, hermanos, ¿por qué no trata con el Señor? Le dice, Señor, entiendo que ahora estoy más comprometido contigo. Quiero comprometerme contigo a vivir una vida libre de las ataduras de la carne. Tú me has perdonado, me has puesto de pie, me has dado la herencia de hijo. Si usted dijera en la mañana, hermanos, nos gozamos claramente. Hubo gente en el altar tratando con el Señor. No podría ser la excepción esta hora, hermano. Si usted quiere, hermano, confesar al Señor y decirle, Señor, me doy cuenta de que tú estás tratando conmigo para ser un hijo que glorifique tu nombre, que viva para la gloria de tu nombre. Hay alguien aquí, hermanos, que dijera, el Señor me está hablando a mí. Yo debo ser ese hijo que glorifique a mi Padre Celestial. Ya estamos en esa posición, ya estamos en esa condición de vivir para la gloria de Dios, hermanos. Acostumbremos a andar en esa gloria que el Señor nos ha dado, en esa liberación, en esa libertad gloriosa que un día vamos a tener en el mundo. ¿No quiere tratar esta noche con el Señor? Todos hemos sido salvados. Un día me asombré cuando un informe que dio un predicador de su campaña de evangelismo en una ciudad de Estados Unidos dijo, pues nadie fue salvo nomás un diácono. Yo me quedé sorprendido. Y es que tal vez el diácono no había entendido o se le había olvidado. Y esa noche quiso renovar sus votos de fidelidad al Señor. A veces uno piensa, yo no lo necesito, yo acepté a Cristo hace 40 años. Sin embargo, no he vuelto a decirle al Señor, no he vuelto a tratar con mi Señor. Señor, te doy gracias porque un día te abrí mi corazón. No digo que aquí lo hago, ¿verdad? Pero alguien quizás tenga ya tiempo y dice, yo quiero ahora hablar con mi Señor. Si esa fuera la necesidad, ¿por qué no? En esta noche usted dice, hermano, yo quiero hacer esa nueva entrega, esa nueva dedicación de mi vida al Señor. Yo necesito hacer eso. Si no es así, hermanos, yo le voy a dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que ya no tiene esa necesidad. Pero sí pídale al Señor que usted necesita vivir para la gloria de su santo nombre. Porque ya no somos deudores al mundo, ni a Satanás, ni a la carne. Ahora debemos andar como hijos suyos. ¿Cuántos dicen, ore por mí, hermano, porque yo quiero? A ver, ¿quién dice, ore por mí para que el Señor haga esa obra en mí? Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor por él. Gloria al Señor. Vamos a estar orando, hermanos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque un día tocaste a la puerta de nuestro corazón. Nos trasladaste, Señor, de una tierra, de una condición de muerte. Ahora podemos creer en tu palabra. Dice tú, Señor Santo, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Señor, que hemos pasado de muerte a vida, que ahora, Señor, no somos deudores a la carne, sino que tenemos, Padre Santo, las primicias de tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir esa vida de honra y gloria a tu santo nombre. Pides, Señor, ruego por aquellos hermanos que levantaron su mano, dicen, yo necesito, Señor, ese toque espiritual para levantar mi alma y vivir cada día, Señor, dándole la honra y la gloria. Porque eres digno, Señor, de que yo viva para ti. Si tú moriste en la cruz para salvarme y resucitaste para justificarme, si todo lo has hecho, Señor Santo,
por mí. Dime qué tengo que hacer por mí, Señor. Oh Señor Santo, bendiga a mis hermanos que esta noche están hablando, Señor, en su corazón, reconociendo su debilidad, su necesidad de fortalecer su vida, Señor Santo. Tómalos, Padre Santo, y hágalos unos instrumentos de su obra y de su gloria cada día, cada momento. Y Señor Santo, que si tú vinieras esta noche, no seamos avergonzados, manteniendo algún pecado que no debemos confesado. Si tú vinieras esta noche, Señor, que nos encuentres limpios por tu preciosa sangre, y limpios, Señor Santo, sin pecado alguno. Señor, bendiga a mis hermanos, lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Cuánto bienvenidos por enseñar la palabra del Señor. Gloria a Dios, se le la honra y la gloria. Y ahora, hermanos, antes de estar tratando de entonar el último coro, vamos a dar algunos avisos. En la mañana nos dieron algunos avisos. Vamos a pedir ahí a los santos y bien respectivos la resolar, ¿verdad? Se va a tener a finales de la día, bueno, hermano, de adelante. A ver si me acuerdo. ¿Sí me escuchan? Hermanos, por la mañana, nada más para los que no vinieron en la mañana. Hermanos, tenemos próximamente los días 14, 15 y 16 de noviembre nuestras conferencias, segundas conferencias de la familia durante el año. Y hermanos, queremos gozarnos. Nuestro hermano conferencista ya está